la alternativa. Aquí comienza el Andén, bienvenidos, hoy es viernes, como siempre es un gusto acompañarlos en el programa de los jóvenes para jóvenes, donde hablamos de política y de lo que está pasando en la realidad de nuestro país. Soy Camila Carvajal junto a Marcela Puentes, es un gusto acompañarlos. Usted también se puede sumar, se puede subir al Andén en todas las redes sociales usando numeral el Andén Blue. Marcela Puentes, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, nuevo mes también. Sí señora, cambiamos de mes, el primer Andén de este mes. Entramos al último trimestre del año, ya oficialmente en octubre. Segundo mes de gobierno de Gustavo Petro. Sí. Justamente hoy se está cumpliendo su segundo mes con muchas polémicas y una semana en la que además pone a prueba sus mayorías en el Congreso con la reforma tributaria. O sea que usted ya está pensando en disfraz. No soy muy de disfraz, pero sí, el de mi hija, yo creo. Yo creo que más por su hija, pero ya mucha gente empezó a pensar en las cosas propias de la recta final de año. Y sí, señora, es un fin de año marcado por el nuevo gobierno y por la reforma tributaria que ha concentrado la discusión de los colombianos en el Congreso. Una reforma tributaria que al final tuvo modificaciones. El gobierno decidió y cedió un poco. No se van a recaudar en el primer año 25, sino 22 billones de pesos. Y también, pues, hay cosas en las que definitivamente el ministro de Hacienda, el ministro Campo, dijo: no me muevo. Las pensiones tendrán impuesto a partir de 10 millones de pesos, que habían intentado muchos en nombre de los pensionados que por lo menos se subiera un poco, pero en eso no se dio el gobierno. Se quedan los impuestos a las bebidas azucaradas y sorprende que se eliminan los días sin IVA. Otra patraseada, acuérdese que había dicho el gobierno que sí, que no, que solo para productos nacionales, que iban a averiguar, que lo iban a hablar, que bueno, que ya era una decisión tomada y al final no habrá días sin IVA. No quedaron contemplados en este texto que está discutiendo el Congreso. Pero sobre el tema de pensiones, Camila, se queja el Partido Liberal, que es un partido de gobierno, y dice que ellos no van a apoyar esa iniciativa, ese artículo específicamente. Sin embargo, pues el gobierno ha demostrado que tiene las mayorías suficientes para que se apruebe rápidamente esta tributaria después de 2 meses de su radicación. Dice el Centro Democrático que querían pupitrearla, pero cómo nos cambia la vida, porque eso era lo que decían antes. Veíamos un video en redes sociales de Catherine Miranda saliéndose de la sesión durante la ley de financiamiento y diciendo que estaban pupitreando la iniciativa. Hoy ella comanda la sesión de las comisiones económicas y ya cambian los papeles. Ahora ellos dicen que ya hubo demasiado debate, que hay que aprobar rapidito, que la plata se necesita y por supuesto el debate está servido. Viene el debate en las plenarias, que va a ser el más difícil porque ahí ya son todos los congresistas poniendo sus propuestas sobre la mesa y peleando para que no sea tan duro el golpe, porque recuerde, estamos en año preelectoral. Claro, en año electoral a propósito de las elecciones regionales, de las locales que tendremos el otro año, y súmele a eso, Marcela, que esta fue la semana en la que oficialmente van a volver a hablar la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Cuba va a ser uno de los países garantes junto a Venezuela, junto a Ecuador, junto a Noruega, aunque todavía no sabemos dónde van a dialogar. Escogieron Caracas para hacer el anuncio de restablecimiento de relaciones con, este caso, la guerrilla del ELN, pero el alto comisionado para la paz, un hombre como siempre muy callado, muy discreto, pues ha dicho que están esperando definir el equipo negociador y saber dónde van a hablar. Serán uno de esos países garantes porque la mesa va a estar viajando de un lugar a otro, pero no hay todavía agenda clara. Es la apuesta de la paz total del presidente Gustavo Petro y es importante también destacar, Camila, que quieren ambas partes, tanto el gobierno como el ELN, retomar los diálogos en la etapa en la que quedaron en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Así que, por supuesto, pues vendrá también la ley de sometimiento, que es otra parte para lograr esa paz total. Todavía no ha sido radicada ante el Congreso, pero es todo lo que se está tejiendo y el gobierno está corriendo realmente con estas que son sus apuestas en materia legislativa, porque en el primer año es donde tienen que tratar de sacar todos estos temas que son sin duda polémicos y espinosos. Sí, señora, estamos terminando también una semana en la que quedaron descartados los paros de transportadores y taxistas. De eso les vamos a hablar con invitados especiales en segundos, porque define el gobierno que no subirá el precio de la CPM hasta junio de 2023 e intenta calmar a los taxistas que están pidiendo se regule el uso de aplicaciones de transporte como Uber, InDriver, Cabify y las otras que todos los colombianos conocen. Pero también es la semana, Marcela, de la mala noticia para el senador Roy Barreras.
Claro, porque se confirma entonces que tienen cáncer de colon, se lo detectan en una etapa temprana, en un chequeo en la Fundación Santa Fe. Él, sin embargo, dice, va a seguir frente al Congreso, va a seguir comandando esas sesiones donde el gobierno tiene una apuesta muy grande en materia legislativa y la solidaridad que le han expresado entonces distintos sectores políticos, incluso su compadre Álvaro Uribe, el expresidente, que recordará. ¿Que esa relación sí es de compadres? No creo. Pues son compadres porque recordemos que el expresidente es padrino de uno de los hijos del senador Roy Barreras. Es que el senador Roy Barreras era uribista. En ese momento entre fue otras que se cosas, convirtió. Uribista, entre otras cosas. Hablemos particularmente de ese episodio que usted toca. Cuando se volvieron compadres era uribista, pero como la política es dinámica, hoy están en toldas distintas, aunque sí, no ha importado la bandera política, hay que decirlo, para enviarle toda la buena energía a Roy Barreras, uno de los hombres más cercanos al gobierno, al presidente Gustavo Petro, lo acompañó en campaña, hoy presidente del Congreso de la República, y el hombre que le ha ayudado a construir mayorías va a empezar quimioterapia, radioterapia, no descartan los médicos que haya incluso cirugía, así que la buena energía y el buen mensaje que ha dado el senador Roy Barreras, que además es médico y entiende muy bien el diagnóstico que le han entregado en la clínica en la Fundación Santa Fe. Es muy controversial el senador Roy Barreras, pero por supuesto en estos casos lo que hay que hacer es expresar esa solidaridad y desearle que se recupere y que todo este proceso para enfrentar y luchar contra el cáncer, que es un drama para tantas personas, pues salga exitoso. También lo saludan el senador Gustavo Bolívar, el senador Alexander López. En este momento las diferencias quedan a un lado y lo que queda entonces es la solidaridad. Como tiene que ser, y también hablaremos esta noche, Marcela, de los gansos, de las plumas de ganso, de las cobijas, de lo que se compró para las casas presidenciales, que fue el polémico contrato con el que empezó la semana el presidente Gustavo Petro. Pero como de ese tema vamos a hablar más adelante, yo sí quisiera cerrar con un tema que tiene que ver con Rodolfo Hernández, de quien ya hemos hablado sí. Aquí en el Andén, le hemos dedicado incluso programas enteros, pero sí es otra de las polémicas con las que cerramos esta semana y tiene que ver con esa conversación incómoda y ese audio que se filtró en el que él le cobra una plata a su ex fórmula vicepresidencial Marlene Castillo, algo en lo que no tenemos el contexto, pero pues no lo ha dejado muy bien parado frente a la opinión pública. La gente dice que le está cobrando plata que le entregó para que hicieran campaña. Ella en el mismo audio dice que obviamente hay unos acuerdos que no los conocemos y por eso no podemos tomar partido ni de un lado ni de otro, habrá que esperar que acordaron, pero de alguna manera le estaba pidiendo un compás de espera al senador que le está cobrando a la que fue su fórmula a la vicepresidencia. Otra relación rota, la del senador, que está a punto además de dejar su curul porque ¿pero cuándo? ha tomado la decisión dijo que de era que renunciar. al día siguiente y aquí seguimos esperando y nada. Y vamos a esperar porque además se dio cuenta que esta semana pues nos tiró el teléfono en la conversación, hay que contárselo a los oyentes, a quienes nos ven y quienes se suben al andén. Lo llamamos para hablar de su proyecto, el que está en contra de la corrupción, que ha presentado en el Congreso de la República, y como siempre usted sabe que le molestan esas preguntas incómodas al senador, al ex candidato presidencial, y dijo, ¿saben qué? Mejor me retiro, y nos quedamos sin saber finalmente cuál es la fecha que ha decidido para renunciar. Hay muchos temas, esta semana fue muy movida en política, así que ya regresamos aquí al andén para hablar de transportadores, de taxistas, de la reforma tributaria y de la vicepresidenta Francia Márquez. Bienvenidos, esto es el andén. Blue, la alternativa. Y seguimos este viernes en el andén, Marcela, porque le tengo dos invitados que nos van a ayudar a entender por qué la polémica de la semana. Si usted coincide conmigo, uno de los temas más importantes fue la reunión del presidente de la República, Gustavo Petro, junto a su equipo de trabajo, al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con los taxistas y los transportadores de carga. Había prometido el presidente la reunión, acuérdese, desde que estuvo de viaje por Estados Unidos, les cumple a los taxistas, les cumple a los transportadores de carga, aunque no todos salieron felices de la reunión. Porque nuevamente se agita un debate, Camila, que no es nuevo, hay que decirlo, y es la legalización de las plataformas digitales, un tema en el que los taxistas se oponen porque dicen no están en igualdad de condiciones, pero otros sectores sí lo ven como una necesidad y defienden que el gobierno tiene que finalmente tomar cartas en el asunto. Es una papa caliente porque nadie quiere pelearse con los taxistas y menos un gobierno que está recién llegado. Claro, en este caso hay que contarle a todos quienes nos ven y nos escuchan aquí en el andén que primero el presidente de la República
República, Gustavo Petro, decidió con los transportadores de carga, les dio su palabra que no va a subir el precio del ACPM durante los próximos 6 meses, los 6 primeros meses de 2023, lo que significa que el ACPM mantendrá el precio que tiene hoy por lo menos hasta junio de 2023, lo anuncia el ministro de Transporte, aunque yo no sé, Marcela, si a usted le causa tanta curiosidad como a mí, porque suben la gasolina para todos los colombianos diciendo que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tiene un déficit y que ese déficit es por subsidiar la gasolina y el ACPM. Si la culpa de ese déficit es el subsidio a los dos, ¿por qué solo sube la gasolina? Porque realmente los taxistas y los transportadores de carga generalmente lo que más usan para sus vehículos es el ACPM y es una medida, por supuesto, para tender un puente, digámoslo así, distensionar la relación con los transportadores de carga y con los taxistas. Entonces usted me va a dar la razón con lo que yo voy a decir. Sube la gasolina y no el ACPM porque usted y yo, que usamos gasolina, no tenemos un gremio y no vamos a salir a paro. Usted lo ha dicho. Ese es el miedo que tenía el gobierno, la posibilidad de un paro de los transportadores de carga y también de los taxistas. Y saludo esta noche al primer invitado que se va a subir al andén para ayudarnos a entender esta situación que está viviendo y que está enfrentando el ministro de Transporte. Le presento a John Peñuela. Él es uno de los líderes de la Mesa Nacional de Taxistas caleño y nos acompaña esta noche en el andén. Señor Peñuela, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, Marcela. Allí ustedes dicen que a nosotros no nos van a subir el alza de combustible, sí no lo van a subir, desafortunadamente, y esa es una de las inconformidades que tenemos nosotros de la reunión que tuvimos el día de ayer con el doctor Petro y el Ministerio de Transporte. Vamos por partes, si le parece, señor Peñuela. El primer anuncio que hacen después de reunirse con ustedes, los taxistas, y también con los transportadores de carga, es que no sube el ACPM hasta 2023. Ya estamos viendo el alza, sí, de la gasolina. En el caso de los combustibles, ¿cómo reciben ese anuncio los taxistas y qué le están pidiendo al gobierno? Bueno, digamos que el gobierno le ha dicho a los camioneros que utilizan un combustible que es diferente que el que utilizamos nosotros. Casi el 85% de los camiones utilizan ACPM, lo que no corresponde casi a nosotros. Nosotros si utiliza un 0.5% ACPM en el servicio de pasajeros es muchísimo. Nosotros consumimos más que todo lo que es la gasolina y el gas. En este caso, el presidente Petro, a nosotros, como lo que más utilizamos nosotros, la gasolina y el gas, no hemos salido beneficiados con ningún recurso ni apoyo del gobierno, ni subsidio, ni intercambio social, ni nada para eso. A nosotros sí nos va a tocar que cancelar todas las alzas normales, como lo dice usted, Marcelita y compañera ahí de mesa. Nos toca ahí casi lo mismo como ustedes. Claro, en ese mismo sentido, Marcela, el otro punto, además de los combustibles, de lo que hablaron en esa mesa de conversación con el presidente Petro, fue el de las aplicaciones, las que se usan hoy para el transporte en Colombia. Claro, porque en el tema puntual de los taxistas, ellos pagan un cupo y digamos que tienen unas obligaciones legales mucho más exigentes, más estrictas por cumplir, mientras que en el tema de las plataformas digitales, lo que se quejan los taxistas es que prácticamente la persona pone el carro y compite pues con precios mucho más económicos. Se vuelve una opción muy atractiva para los usuarios que consiguen alternativas para movilizarse, pero pues no incurren en muchos de los gastos que tienen que incurrir los que están, digamos, formalizados o que son taxistas. Señor Peñuela, ¿cuál es el pedido al gobierno sobre las plataformas digitales que tanto se están usando en el país y que ustedes llevan tanto tiempo insistiendo se deben regular, eliminar? ¿Qué le piden hoy al gobierno? Bueno, nosotros no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de plataformas. Antes estamos en favor de los sistemas tecnológicos que puedan existir, que le favorezca tanto al usuario como al conductor. Nosotros lo que estamos en contra es en la actividad económica que se ejerce estas plataformas, que es en carros particulares, en moto, en cualquier otro sistema de transporte que no es el público, ni que hay carros homologados, ni que tengan los seguros obligatorios, ni nada de esto que ellos no tienen. En cambio, nosotros sí los tenemos. Pero en ese punto, ¿qué les contestó el presidente? El presidente fue muy claro, él nos dijo a nosotros que el tema de lo que él le preocupa, él sabe que las plataformas generan ilegalidad,
pero que si estas plataformas llegasen a pagar los impuestos correspondientes de todo el sistema productivo que ellos tienen, que la plata no se la lleven para otro lado, él buscaría la forma de cómo organizar ese sistema ilegal, que ese es el disgusto que nosotros tenemos. Nosotros hemos dicho, es mejor ampliar nuestro parque automotor, vincular a todas estas personas que están en la parte ilegal, que se legalicen, y de esa forma pues todos estamos felices. No, hasta ahorita no se ha llegado a algún acuerdo. Hay algo a lo que le temen, señor Peñuela, siempre los gobiernos, y es a un paro de transportadores, porque realmente logran una importante convocatoria y representa también un golpe para la economía y para la productividad. Esa posibilidad con el gobierno de Gustavo Petro, que ya lo vivieron entre otros el expresidente Juan Manuel Santos, ¿qué tan real es hoy? ¿Se tiene que preocupar el gobierno en que ustedes puedan irse a un paro si no les resuelven esos temas sobre los que tienen especial preocupación hoy? El gobierno puede estar tranquilo, el pueblo colombiano puede estar tranquilo, todos los usuarios pueden estar tranquilos. Nosotros ahorita no tenemos como prioridad hacer un paro nacional. La prioridad ahorita es hacer 3 mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo seguir trabajando en nuestra insatisfacción y mirar a ver hasta dónde el gobierno puede ir abarcando y solucionando las necesidades que nosotros estamos planteándoles a ellos. Hasta ahorita son 3 meses de trabajo que vamos a ejercer. Y nosotros estaremos muy atentos de lo que pase en esos 3 meses, en esas mesas de diálogo que estarán lideradas por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Es John Peñuela, uno de los líderes de la Mesa Nacional de Taxistas, que se ha subido esta noche al andén para ayudarnos a entender la visión que tienen ellos en este que ha sido uno de los temas, y como decía Marcela hace un momento, una de las papas calientes que tendrá que definir el gobierno de Gustavo Petro. Señor Peñuela, muchas gracias por haberse subido al andén. Un saludo a todos ustedes y bendiciones. Que Dios los proteja y, como decimos nosotros, Dios y gremio. Que esté muy bien. Marcela, con este panorama, además del ministro de Transporte, pues también tiene que hablar el ministro de Hacienda. Será el otro que esté involucrado en estas mesas con las que los taxistas van a reunirse, también con los conductores de las plataformas, con las aplicaciones en general, las empresas, porque lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, ayer. Son aplicaciones, según él, que tienen su centro de operaciones muchas fuera del país, que tienen la mano de obra de quienes trabajan y viven de eso en Colombia, pero al final pues no pagan los impuestos, y dice Gustavo Petro, se llevan mucha plata fuera del país. De todas maneras, reconoce el presidente que hoy muchos colombianos viven del trabajo en estas aplicaciones, como es el caso de Uber, de InDriver, y lo que puede pasar si se eliminan, dice el presidente, deberá ser un acuerdo entre los transportadores, los taxistas, el gobierno y obviamente las aplicaciones. Por eso, en 30 segundos saludamos aquí en el andén a una mujer que nos va a ayudar a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué dicen los conductores que trabajan con esas aplicaciones digitales de estas declaraciones, de este pedido que hacen los taxistas, pero también de lo que piensa el gobierno y lo que piensa el presidente Gustavo Petro? Esto es El Andén. Continuamos con El Andén. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Saludamos esta noche del andén a Paola Palacios. Ella es líder de los conductores de las plataformas, de esas de las que estamos hablando, Uber, InDriver, Cabify, y así hay una lista, Marcela, de aplicaciones ya grandes en Colombia, y ella es la que nos ha buscado porque también esos conductores tienen algo que decir en esta discusión y en esta puerta que ha abierto el gobierno de Gustavo Petro. Señora Palacios, buenas noches, gracias por subirse al andén. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo reciben las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro? Él ha hablado de las aplicaciones que usan muchos conductores en el país, de esas que están usando también usuarios que prefieren ese modo de transporte, pero que al final pues no está clara la regulación y, como dicen los taxistas, pues termina siendo un método o un medio de transporte ilegal. ¿Cómo reciben ustedes la postura que tiene hoy el gobierno? Bueno, nosotros preferimos que los llamen no regulados a ilegales. Sí. Vemos muy preocupante la situación porque detrás de todo esto hay más de 60.000 familias que dependemos económicamente. Muchas madres cabezas de familia. Entonces, si de aquí a mañana dan por quitar las aplicaciones, díganme qué van a hacer con las 60.000 personas que se van a quedar sin un trabajo y cómo sostener su familia.
Acá hay mucha gente que por su edad tampoco le van a recibir en un trabajo tan fácil. Acá hay muchos profesionales también que no consiguen trabajo fácil. Entonces, ¿qué van a hacer con todas esas personas que se van a quedar sin trabajo? Sí, pero justamente ¿cuál es la expectativa entonces frente a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, que abre la puerta a que se pueda encontrar una solución? Este tema no es nuevo, como lo decíamos, llevan muchos años intentando regularizar este modo de transporte de estas plataformas digitales, y con este mensaje que envía el presidente, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Ustedes qué es lo que esperan desde el gobierno? Pues simplemente esperamos un acompañamiento, que alguien se apersone la situación, porque cada vez que hay diferentes gobiernos, entonces uno se pasa la pelota con el otro y así sucesivamente, y llegan 5, 6, 7 proyectos y nadie le da cabida. Los taxistas simplemente amenazan con un bloqueo, con un paro, y pues yo creo que ese es un motivo muy grande para terminar por decirle no al tema de la regulación, porque de tantos proyectos y no pasar ninguno y hacer nada por este tema que ya lleva casi 8 años, pues es muy difícil, muy difícil. Cada gobierno viene con su tema, viene con su cosa y lo que hacen es como diluir y no sentarse de verdad como debe ser con las partes, con los implicados. Los taxis también utilizan aplicaciones y yo creo que aquí la parte fundamental es que si el usuario es el que paga, el usuario decide en qué movilizarse. Ustedes no saben la confianza que le da a una mujer el subirse a un carro y que vaya otra mujer manejando. Yo creo que eso también, todo eso lo deben tener en cuenta. No solamente los que estamos detrás del volante, sino las personas que deciden tomar el servicio de aplicación. Dicen los taxistas que ustedes están con mayor ventaja dentro del mercado en este negocio del transporte. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a ceder? ¿Qué están dispuestos a dar para que se logre finalmente esa regulación frente a esas preocupaciones que tienen los taxistas que dicen nosotros pagamos muchas más obligaciones y ellos, usted dice no son ilegales, pero ellos sí lo interpretan de esa forma porque no tienen los mismos requisitos ni las mismas obligaciones legales? Bueno, nosotros hemos trabajado en los proyectos que se han pasado, los proyectos de ley, y estamos decididos, sabemos que sí, si toca pagar algún seguro más adicional, lo hacemos. Si toca tener cursos certificados por el SENA, lo hacemos. Aquí la mayoría de conductores, antes de traer aplicaciones, les revisan mucho su historia de comparendos, su historia crediticia, muchas cosas. Entonces, no es que para nosotros sea tan fácil también acceder a cualquier aplicación, ¿no? También cumplimos muchas cosas, pero sí, si queremos equilibrar las canchas, que esto se trata, este tema, pues ambas partes tenemos que ceder y nosotros también estamos decididos a ceder en algunas cosas. Claro. Señora Palacios, ¿los ha buscado el gobierno, el ministro de Transporte, la presidencia de la República, para esas mesas de diálogo que anunciaron en las últimas horas con los taxistas? No, nunca. De hecho, cada vez que pedimos una cita, lo tenemos que hacer a través de derechos de petición y esta es la hora que hemos pasado varios derechos de petición y a la hora no se han respondido, no se han contestado. No hay una agenda disponible para nosotros. Pues esta sin duda será la papa caliente del gobierno y por eso el ministro de Transporte dice van a incluirlos a todos en esas mesas de diálogo que, como nos contaba hace un momento el señor Peñuela, van a durar, Marcela, 3 meses. Ella es Paola Palacios, la líder de los conductores de las aplicaciones de transporte, la líder de quienes se dedican y se ganan la vida con esas aplicaciones que hoy no están reguladas y que se convierten en la manzana de la discordia en el sector del transporte. Quedamos atentos en 3 meses y volvemos a conversar en las próximas semanas sobre lo que ocurra en esas mesas de diálogo y si los incluyen o no ustedes, que también son actores importantes en esta discusión. Señora Palacios, gracias por haberse subido al andén. Muchas gracias por la invitación y de verdad estamos muy pendientes y atentos que nos hagan partícipes de esas mesas de trabajo porque nosotros también tenemos mucho para aportar y mucho que ver en el tema de movilidad. Lo ha dicho el ministro Marcela, el ministro Guillermo Reyes, es una decisión tomada, la del alza de la gasolina. Eso sí, son 200 pesos cada mes en los últimos 3 meses de este año. ¿Seguirá subiendo la gasolina en 2023? El ACPM no lo sabremos, no sabremos de su aumento a partir de junio de ese año, del próximo año. Lo que sí dice el ministro Reyes es que en ese junio él espera poder anunciar un alza porque dice se necesita para que se logre estabilizar el fondo de precios de combustibles. En ese momento, ¿cuál será
será la reacción de los gremios, es lo que se siguen preguntando en la Casa de Nariño, que intentan con estas medidas, como nos contaban ahorita los taxistas, eliminar la posibilidad de un paro del sector transporte, que usted ya sabe lo que eso significa y ya ese dolor de cabeza lo han vivido otros presidentes en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos, yo recuerdo, Camila, cuando yo estaba en la universidad, que hubo un paro de transportadores de carga y fue bastante complicado, que tocaba incluso caminar casi que hasta la casa porque no había posibilidad de conseguir transporte, pero más allá de eso es también esa solución para esas 60,000 familias que nos contaba Paola, dependen económicamente de este medio de trabajo, digámoslo así, que de pronto no está regularizado, pero sí es una alternativa económica para muchas familias y sería un problema adicional si tienen que sacarlos de operación como pretenden algunos sectores. Como se pretende con esas discusiones es que se encuentre el punto medio, haya un acuerdo y nos evitemos que genere problemas tanto para los taxistas como para los conductores de esas plataformas. En la mitad los usuarios que también quieren tener voz en esas mesas de diálogo. Por eso será tan interesante escucharlas. Y es que al gobierno sí le da mucho miedito, Camila, que le salga un paro de transportadores. Claro. Porque ha logrado mitigar el tema de la tributaria, donde han sido muy inteligentes en la comunicación de la reforma. Recuerde que por una reforma similar la gente salió a las calles en el paro nacional y ahora estamos frente a una reforma en la que han logrado mantener las aguas calmadas. Y esto, por supuesto, genera un fantasma que no quieren volver realidad y que no quieren revivir en el gobierno. Y ya que usted está hablando de la reforma tributaria, de la mano en el bolsillo que nos tendremos que meter todos los colombianos, también vamos a hablar esta noche de cómo está el gobierno y lo que está pasando por cuenta del gasto y de la reforma misma con la vicepresidenta Francia Márquez, la mujer que por fin habló. Esta semana escuchamos a Francia Márquez, definitivamente no va a renunciar, pero tampoco fue ella la que ordenó las compras, esas, la de las cobijas, de las plumas de ganso y de que le dio risa, ¿no? Y de lo que se habló tanto esta semana, esos polémicos contratos para dotar las casas presidenciales. Ese será el tema de nuestro debate esta noche en el Andén, en el que ya vamos a saludar también a nuestros panelistas que hoy van a debatir sobre Francia Márquez y su papel en el gobierno. Ya regresamos, esto es el Andén. Continuamos con el Andén. Blue, la alternativa. Continuamos esta noche de viernes en el Andén y llegamos, Marcela, a la parte favorita, al debate, a nuestros invitados, a quienes hacen parte del equipo de analistas y de panelistas del Andén, que hoy han aceptado la invitación de hablar de la vicepresidenta Francia Márquez. Y nos toca ponerle falla a Laura Martínez, que dijo que venía y no. Ah, sí, ahí le pusimos No falta alcanzó a a llegar. ella, pero le tengo dos invitados especiales esta noche. Saludo primero, si le parece, a Andrés Cabrera, uno de nuestros analistas políticos, un hombre que se ha sumado recientemente al Andén y que sé que nos ayudará a entender lo que está pasando con Francia Márquez. Hola Andrés, buenas noches. Hola Camila, ¿qué más? ¿Cómo estás? Un saludo, Marcela, Ferman y a todos los oyentes. Buenas noches para todos, gracias por la invitación. Sí, señor, y saludo también a Ferman González, otro de nuestros analistas. Ferman, gracias por subirse al Andén. Buenas noches, Camila, Marcela, Andrés y a Laura, que seguramente nos estará escuchando. Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Sí, señor, entremos en materia y si le parece arranco con usted. El papel de la vicepresidenta Francia Márquez no solo ha estado rodeado de sombras porque no ha sido tan protagonista como se creía en campaña, pero también por muchos rumores que va a renunciar, que está peleando con el presidente Gustavo Petro. Emite un comunicado de ella esta semana diciendo: no voy a renunciar y mi periodo es de 4 años. ¿Qué pasa con la vicepresidenta Francia Márquez? ¿Por qué no tiene el protagonismo ya en el gobierno el mismo que tuvo en campaña? Pues Camila, básicamente porque el rol de vicepresidente en nuestro país no es un rol que tenga una función pública determinada específicamente. Si nosotros miramos el marco normativo que regula ese cargo, encontramos que realmente es una figura que se ha creado para tener una garantía en caso de que haya una falta temporal o absoluta del presidente. Pero no tenemos una legislación en la materia que determine una función específica, un rol específico dentro del servicio público y dentro del gobierno para el cargo de vicepresidente.
Entonces, en el caso de Francia, yo creo que más allá de que tenga o no tenga protagonismo, no es un tema propio del gobierno nacional, sino más bien de la configuración normativa y del papel que tiene como servidora pública dentro del Estado colombiano. El presidente, cuando hizo su posesión en la presidencia, él manifestó unos puntos digamos como estratégicos, un decálogo en el cual planteó algunas cosas que van a estar a cargo de la vicepresidenta en el futuro Ministerio de la Igualdad. Pero ese Ministerio de la Igualdad no se ha creado, eso tomará un tiempo y pues hasta que eso no ocurra no vamos a tener mayor protagonismo por parte de Pero Francia. Ferman, si es así y si tendremos que esperar que se cree el ministerio que le han prometido a Francia Márquez, ¿por qué no asignarle mientras tanto funciones propias en la vicepresidencia? Esa es una decisión que podría tomar con la potestad de presidente Gustavo Petro. Claro, el presidente por vía de decreto podría delegarle algunas de las funciones. Eso ya es un tema de voluntad política. Eso ya es un tema que está en función de la visión de gobierno que él tiene como máxima autoridad del Estado y pues habría que preguntarle justamente a él por qué razón Francia Márquez no está teniendo un papel protagónico en este momento. ¿Por qué en este momento ha tenido más visibilidad pública la primera dama que la misma vicepresidente, que es la que debe asumir un rol político? Y es más, es que Camila, dicen muchos que le quieren enredar y embolatar el Ministerio de la Igualdad a la vicepresidenta Francia Márquez, porque acuérdese usted que el ministro del Interior lo había puesto como prioridad para la primera semana de agenda legislativa y nunca ha llegado el proyecto. Y por eso le quiero preguntar también a Andrés sobre ese papel que está jugando Francia Márquez en el gobierno de Gustavo Petro, una mujer que es muy carismática y que pues muchos dicen fue decisiva para lograr el triunfo en la segunda vuelta presidencial. Realmente sí, ella fue decisiva a partir de las consultas, cuando se dieron cuenta que tenía 700,000 votos y que podía sumar muchos más. Entonces pues realmente lo que fundamenta lo que está pasando hoy con la vicepresidenta es lo que venía pasando desde antes de esas fechas. O sea, ella se volvió importante por los votos que podía ponerle a Gustavo Petro y hoy se está viendo la realidad de eso. La tienen escondida, la tienen relegada, independientemente de la legislación con respecto al cargo de la vicepresidente. Pues cuando uno llega a un puesto, yo lo hablo en la parte privada, pues uno demuestra con su proactividad, con sus acciones, con su sentido de urgencia, más en un país que necesita de figuras relevantes, sobre todo en un cargo como la vicepresidencia. Entonces yo creo que más allá de cualquier cosa, era lo que realmente iba a suceder. Una persona que iba a estar oculta porque llegó, como le decía yo a ella en algún momento, a una ovejita en un montón de lobos. Entonces creo que esa es la realidad de lo que está pasando. Pero me da curiosidad lo que usted dice, Andrés, y perdóneme que le pregunte esto, pero estamos también, como lo decíamos en nuestra introducción, en una coyuntura por lo que está pasando con Marelén Castillo y Rodolfo Hernández, que era la otra opción en el tarjetón de la segunda vuelta presidencial. Y lo que uno ve es que de pronto si el caso hubiese sido el contrario y hubiese ganado Rodolfo Hernández, sería lo mismo, porque pues el trato que él le ha dado a Marelén Castillo no ha sido el más cordial ni respetando su papel como la mujer que lo acompañó como fórmula vicepresidencial. Pues la verdad creo que no. La verdad es que si el ingeniero fuese presidente nos tendría a todos marchando al 200%. O sea, hubiese sido un presidente empresario, que le gustan los indicadores, que le gusta la gestión, que le gustan los resultados. Ahora bien, ya en el tema de cómo ha sido el trato o cómo ha sido la situación particular, pues yo no quiero ahondar mucho en ese tema, pero sí creo que uno debe ser leal, y si uno hizo acuerdos y si uno obtuvo compromisos, se deben cumplir en la victoria o en la pérdida. Entonces, para mí, la situación que se está presentando ahorita entre el ingeniero y Marelén es algo que ellos deberían resolver y que desde ningún punto de vista debía haberse hecho público. Andrés, una situación de estas. Por ejemplo, si a mí me llevan a una reunión y yo me pongo a grabar, pues desde allí yo estoy ya entrando en controversia y en deslealtad con... Pero lo malo es que graben, o lo malo es cómo nos comportamos, pues porque se supone que uno en público y en privado debería hacer lo mismo. Las dos cosas.
Es malo que graben y es malo como uno se comporta. Ya le voy a dar la palabra a Fermán que me regale unos segundos porque además quiero usar la misma frase con la que usted arranca esta conversación, Andrés, y es que la vicepresidenta Francia Márquez se volvió o llegó siendo una ovejita en medio de los lobos. ¿No será que las fórmulas a la vicepresidencia que escogen cuando son candidatos a la presidencia, el gobierno actual o cualquier otro, terminan siendo eso? ¿Terminan siendo una cara con la que se ganan votos, pero al final los lobos se las comen? Pues no creo en el caso de Marelén, porque Marelén era una persona que no estaba en la política. Marelén venía de la universidad, venía de la academia, realmente no tenía votos, ¿sí? O sea, la intención inicial era tener una persona que justamente no tuviese esa tacha de política y en este caso no creo que aplique así. En el caso de Francia sí, porque pues ella ya venía de hacer política, lo demostró en la consulta y pues me parece que debería tener Francia un papel mucho más predominante en la gestión ahorita del país. Yo lo que creo es que, digamos, Marelén fue para Rodolfo Hernández parte de su estrategia de la nueva empresa que creó. Rodolfo Hernández en campaña lo que hizo fue crear una nueva empresa. Si nosotros miramos, él no solamente, digamos, quedó segundo en las elecciones presidenciales, sino que además creó su empresa que se llama la Liga contra la Corrupción. Y eso le va a permitir acceder a financiación estatal y él, como dueño de esa nueva empresa, lo que está haciendo es abusar de su poder para ejercer una presión de carácter político con las personas que hicieron parte de su equipo, no por voluntad propia, digamos, por señalar y destacar esto, sino porque para él en un momento determinado fueron estratégicos. El caso de Marelén Castillo fue, digamos, una jugada estratégica para seguir fortaleciendo su proceso presidencial y crear esta nueva empresa que le va a permitir durante 4 años consecutivos tener financiación estatal. Pero además quiero agregar algo. Y es que en Colombia el papel de la mujer está siendo relegado. El papel de la mujer en la participación política es la máxima expresión de la vulnerabilidad y de la falta de respeto al reconocimiento que tiene una figura dentro del ordenamiento jurídico y dentro del ordenamiento político en nuestro país. Para muchos, para el caso del ingeniero y para el caso de Gustavo Petro, tener una mujer como fórmula vicepresidencial era estratégico, pero hoy en día vemos que en el desarrollo de la acción política no están teniendo el mismo protagonismo, y eso lo estamos viendo. Inclusive, en el caso del pacto histórico, vemos que ni siquiera la vicepresidenta está asumiendo los roles, por ejemplo, de representación de Estado a nivel internacional que los podría ejercer la vicepresidente, sino que más bien los está ejerciendo otra persona. Y no porque, digamos, no pueda hacer. La primera dama tiene, digamos, un papel muy importante, sobre todo, digamos que históricamente ha sido de responsabilidad social, pero eso mismo no le pasó, por ejemplo, al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Cuando Germán Vargas Lleras estuvo como vicepresidente, él tuvo un rol muy importante, sobre todo en temas de inversión de presupuesto público. Él estuvo a cargo de 2 ministerios muy importantes y determinantes para el desarrollo de la infraestructura del país, como fueron el Ministerio del Transporte y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento Básico. Entonces, allí vemos que la mujer, digamos, más allá de lo que esté pasando al interior de cada uno de los partidos políticos, que es realmente importante y un poco cuestionable en términos políticos en nuestro país, es también que la mujer ha sido relegada de forma histórica en todos estos temas de participación política. Yo le quiero preguntar a Andrés ahora, porque pues nos estamos desviando un poco también del debate, y esto también tiene que ver con la coherencia, con lo que se profesa en la campaña, con el tema de darle participación a la mujer, de darle relevancia, pero también nos lleva, Camila, al tema de las compras y toda la polémica que se ha desatado en el país por esas 2 órdenes de compra por 173 millones de pesos. Claro, es que al final eran compras para dotar las casas presidenciales, pero también de la vicepresidenta. Y ella se defiende, ella dice que no le consultaron qué comprar, que ella lo que ordenó fue
fue unas camas para las empleadas del servicio, las empleadas domésticas, porque ella lo fue, esa es parte de su historia de vida, y que lo primero que ella hizo fue ir y revisar las condiciones en las que estaban, y que ella lo que sí ordenó fueron 3 camas para mejorar las condiciones de descanso de ellas. Y por eso le quiero preguntar a Andrés sobre este capítulo específico de las órdenes de compra. Ella dice no la consultaron, pero definitivamente son mensajes que uno ve están siendo incoherentes con lo que se profesaba en la campaña, o eso es lo que dicen, por ejemplo, desde la oposición. Vean, por eso mi camiseta dice, es más fácil amarrar un gato con chorizos que cumplan todo lo que prometieron. ¿Por qué? Porque es que el tema de las órdenes de compra, yo lo veo como una empresa. Imagínense ustedes preguntándole al presidente de la compañía, oiga, es que voy a comprar unas sábanas, es que voy a comprar unas cobijas. No, más bien vayamos al fondo de lo que tenían esas órdenes de compra, los sobrecostos. Eso es lo importante que hay allí en esas órdenes de compra. ¿Cómo así que salimos a gritar constantemente que el cambio, que es el cambio, que miren cómo están derrochando y llegan a hacer completamente lo mismo? Entonces, más allá de lo que esté pasando con esas órdenes de compras que se volvieron mediáticas claramente, lo importante a analizar ahí es que derecha, izquierda, exactamente todos los partidos políticos tradicionales llegan allá a hacer lo mismo, a gastarse la plata en derroches, en lujos, en politiquería. ¿Pero tiene Francia Márquez responsabilidad en esas órdenes de compra? No, yo no creo que ella tenga responsabilidad en esas órdenes de compra, por lo que te digo, es una minucia que el responsable tiene que ser el que autorizó, sin siquiera meterse a Google y buscar en Catronics cuánto costaba un televisor o cuánto costaban unas sábanas. Ahora bien, uno cuando llega dentro de una colectividad con un pensamiento, con unos horizontes, pues tiene que saber identificar esos horizontes para no cometer errores de este tipo tan infantiles como, por ejemplo, sabiendo que ellos hablan tanto de proteger a los animales, pues entender que si yo voy a comprar una vaina de plumas de ganso, pues me voy a echar en contra a todos los animalistas que confiaron en mi palabra. O sea, es que esto, por eso es tan importante ver el Estado como una empresa en donde tiene que haber una visión, en donde tiene que haber una misión, en donde tiene que haber una capacitación a todas las personas que hacen parte de eso. Yo sí creo que hay una responsabilidad por parte de la vicepresidenta y de cualquier funcionario público que esté en el máximo decisorio de una entidad y que no tenga conocimiento de lo que está pasando con los procesos de contratación. A mí sí me parece, porque esto es más allá de, digamos, del rol que ella pueda desempeñar o que esté desempeñando, es también un tema de responsabilidad en la función pública. ¿Cómo es posible que no, cuando ellos asumen el cargo, una de las primeras cosas que uno como servidor público y sobre todo en ese nivel de dirección tiene que hacer es revisar cómo van los proyectos de inversión que tiene esa respectiva entidad? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los comités de contratación? ¿No están revisando qué es lo que se va a comprar? ¿No están revisando si ellos vienen con una política o con un discurso de austeridad en el gasto, donde nos quieren meter una reforma tributaria que es bastante compleja? ¿Por qué no revisar, por ejemplo, cuáles son esos gastos que tiene el sector público, la rama ejecutiva, que no son necesarios o que no son urgentes? ¿Sí? A mí me parece que ahí sí hay una responsabilidad. Creo que todo servidor público tiene que estar al tanto de lo que pasa en su entidad y principalmente en todos los temas de contratación pública. Yo preferiría que, por ejemplo, la vicepresidenta estuviese súper involucrada en el tema de la tributaria, o en qué pasó con la plata que se contrató a dedo en Cali, ¿sí? O en Arauca, 124.000 millones de pesos en Arauca, más de 2.8 billones de pesos en Cali. Ahí es donde yo creo que ellos podrían ejercer mayor presión y mejores resultados, porque es que en todas las empresas existen unos niveles de responsabilidades. Estoy de acuerdo, sí deben conocer, pero Francia en este caso no puede estar pendiente de una compra que, si bien es cierto, es escandalosa por los sobrecostos. Eso no es ni un, o sea, mejor dicho, eso no es un pelo de todo lo que se está perdiendo en general en Colombia. Pero entonces, si seguimos con el ejemplo de la empresa, Andrés, ¿qué tan exitosa puede ser una empresa donde el gerente y el subgerente
no tienen buena relación, que es lo que hasta ahora se ha podido ver, porque es que desde que llegaron a la presidencia de la República hemos visto solamente en 2 oportunidades en el mismo lugar a Francia Márquez y al presidente Gustavo Petro. Pareciera que no hay una comunicación ni cortés ni muy fluida, por llamarlo de alguna manera, en la relación de los que llevan el barco en el rumbo que escogieron los colombianos. ¿Esa empresa será exitosa? Desafortunadamente no. Desafortunadamente ahí hay intereses particulares. ¿De quién? Egos, ¿no? En este caso el presidente y de la vicepresidenta, porque es que imagínense ustedes 2 personas de la talla de ellos donde están hoy, con las responsabilidades que tienen y que no puedan tener la inteligencia emocional para hacer charlas, para hacer encuentros, para generar opinión pública, para generar tranquilidad en los diferentes sectores económicos y políticos del país, viendo a una dupla trabajando en conjunto, viendo a 2 personas inteligentes, a 2 personas que tienen horizontes que encontrar para que Colombia esté bien, para que nosotros los colombianos, en mi caso no, pero los que eligieron que ellos dirigieran el barco, pues estén realmente satisfechos con lo que eligieron, que hoy cada día más veo que están insatisfechos. Aunque hay muchos arrepentidos también por haber votado por Rodolfo Hernández, ¿no? Decía el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Porque me le toca tanto el corazón y le da directamente al corazón a Andresa. No es eso, pero pues también son temas que están en el debate y yo sí creo que pues hay que ver no solamente una cara de la moneda, pero ¿por qué están arrepentidos de pues haber no sé, votado hay que preguntarles a ellos, porque decía el exgobernador Carlos Amaya que se arrepentía por el tema del audio que se filtró con Marelén Castillo, porque volvemos a lo mismo, es el papel que termina jugando la mujer en la política, y de hecho la representante Catherine Jubinado dice que esto también es violencia política contra las mujeres. Ese es otro debate y seguramente nos podríamos quedar hablando mucho tiempo sobre ello, pero quiero volver a Ferman porque definitivamente también algo que genera incomodidad es la respuesta que dan los gobiernos, no solamente sino todos, que dicen eso, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Usted qué piensa sobre eso? Me parece de baja responsabilidad y de muy mal gusto que el presidente de la República diga que, o cualquiera de los cargos directivos que tiene el DAPRE, que diga que es que todos los presidentes han hecho lo mismo y que por eso ellos también pueden hacerlo. Creo que ahí no está siendo consecuente con el discurso con el cual llegó a la presidencia de la República. Creo que ahí se le está viendo un poco de debilidad en la acción política respecto de lo que había prometido, y creo que eso, puede estar siendo la muestra de lo que puede pasar a la vuelta de un año, cuando ya haya un descontento generalizado de las decisiones que ha venido tomando el gobierno nacional. Creo que se está generando un riesgo, y ese riesgo está asociado principalmente a la comunicación política y a las decisiones que está tomando el presidente y su gobierno respecto de algunos temas concretos que no son ni siquiera estratégicos. O sea, hay temas que no son de especial relevancia para el país, pero que realmente están generando un golpe en la opinión pública que les va a costar demasiado más adelante. Ferman, nosotros veníamos de una mujer en la vicepresidencia como era Marta Lucía Ramírez, acostumbrada a ser la cara de Colombia en el mundo, que además al final del gobierno terminó con funciones en la Cancillería, y por eso de pronto el imaginario era que la vicepresidenta pues fuera la responsable de las misiones internacionales, cosa que hoy con Francia Márquez no solo no ha pasado, sino que ella misma dice no es su prioridad. ¿No será que estábamos mal acostumbrados con el papel de la vicepresidenta y que como lo hace Francia Márquez, de estar en Chocó, de estar en las regiones más apartadas, de resolver problemas con indígenas, por ejemplo, en la región del suroccidente colombiano, también hay un papel que destacar de la vicepresidencia? Puede ser que estemos mal acostumbrados porque ver una persona como la doctora Marta Lucía Ramírez, que estaba ejerciendo como canciller, teniendo también, el rol de vicepresidente, pues eso genera, que una imagen que fortalece ciertamente a cualquier gobierno. Me parece que actualmente Francia debería tener mayor protagonismo. Creo que ella se lo ganó a pulso. Ella demostró que representa el sentir de muchos colombianos en el país. Los resultados electorales del pacto histórico, sobre todo en las regiones del Pacífico, fueron muy importantes. Tuvieron un porcentaje de participación electoral muy alto, que estuvo por encima del 80% inclusive, y eso muestra de lo que ella representa realmente en este país.
creo que debería tener mayor protagonismo y no necesariamente en asuntos de diplomacia o en asuntos internacionales. Pueden haber asuntos internos que ella puede manejar, pero que sí se necesita que más allá de que se espere a que exista un nuevo ministerio, que eso puede tomar 2 años, eso no lo vamos a ver con vida sino hasta por allá después en el 2024, ella podría tener algún rol muy importante, sobre todo en términos de política social y de política de inclusión dentro del nuevo gobierno, sin necesidad de esperar a una nueva figura institucional, que es lo que han proyectado en el gobierno nacional. Sí, pero Andrés, ya que habla Ferman de los votos que consiguió Francia Márquez y que le sumaron a Gustavo Petro, con estos casi 2 meses de gobierno, ¿será que el gobierno de Gustavo Petro traicionó a los electores de Francia Márquez? Uno podría decir, cuando llevamos 2 meses de decisiones políticas en el poder, que hay una traición. Pues hablar como de traición, no sé, puede que sí, pero lo que sí es cierto es que Francia no aparece. ¿Sí? Pero ¿qué haría yo? Por ejemplo, si yo me pongo en el papel de Francia. Oiga, yo me iría a viajar y a conseguir recursos por el mundo para nuestro país, para proyectos productivos de la gente del Cauca, de la gente del Chocó, de la gente de la Guajira, de la gente del Amazonas. Oiga, presidente, mire que conseguí por allá, no sé, en Emiratos Árabes, donde sea, estos recursos para estos proyectos productivos de la gente del Cauca, que se están allá muriendo de hambre, que no les cumplen con lo que les prometieron, que hace yo menos de un mes estuve por allá. Tenían cerrada la vía, que hoy no le están cumpliendo a los taxistas, que no le van a cumplir ni siquiera a las personas más cercanas a ellos, entre ellas Francia, ¿sí? Y estaría haciendo esa acción, ese sentido de urgencia que necesita mi país, esas acciones que yo como vicepresidente electo debería ejercer sin estar esperando a que me den más burocracia, porque es que claramente un ministerio, Ferman, eso le va a implicar al colombiano de a pie tener que estar pagando más impuestos, tener que estar soportando más burocracia, cuando hoy ya nuestro país no aguanta un puesto público más, porque, como lo decía el ingeniero, hay por lo menos 300.000 funcionarios que van allá a calentar puesto. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas para hacer en el gobierno en donde Francia Márquez podría generar relevancia importante. Ahí estoy de acuerdo con Andrés, porque Bien. Hoy en día los gastos de funcionamiento que tiene el Estado están alrededor del 83% del presupuesto general de la nación. Nosotros vemos que solamente para inversión se está destinando el 17%. Y a mí me gustaría ver qué porcentaje es el que va a destinar el nuevo gobierno o el gobierno nacional ya, después de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se están creando o se ha proyectado crear 2 nuevos ministerios, que es el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Igualdad. Me gustaría ver esa proporcionalidad, si es que se va a mantener, va a aumentar o va a disminuir, porque realmente una de las cosas que más afecta el funcionamiento de la administración pública en términos presupuestales son esos gastos de funcionamiento. La teoría decreciente se llama eso, se me acaba de escapar el argumento, pero o sea, entre más crece el Estado, más lento es. Más ministerios, menos cosas tenemos, menos acciones tenemos para la sociedad, etcétera. ¿Y no será que más bien nos estamos distrayendo un poco del debate importante, como decía Ferman, o no, más bien como decía usted, que deberíamos estar hablando de la tributaria y que más bien Francia Márquez debería estar pendiente de ese y otros asuntos? ¿No será que estamos hablando de plumas de ganso y otros temas mientras que se están cocinando en el Congreso otros que van a tener consecuencias en el bolsillo de los colombianos, por ejemplo, Andrés? Completamente de acuerdo. O sea, todo esto son simplemente actos mediáticos. El tema, para mí, el tema del audio del ingeniero Imarelén es eso, una cortina de humo para realmente desenfocarnos de lo que es importante hoy en Colombia, la reforma tributaria. ¿Cómo le va a pegar esa reforma a las personas de a pie, a los colombianos de a pie? ¿Cómo se pretende aprobar? Pues esta mañana estaban diciendo que iba a ser a pupitrazo. Yo la verdad no vi qué resultó sucediendo con eso. Pero yo no sé si a pupitrazo, pero sí a una aplanadora, porque hay mayorías ya consolidadas hace rato. Hace rato. O sea, eso es una súper aplanadora. Ese asunto de Marelén Castillo y el ingeniero, eso no es un tema menor. O sea, sinceramente, eso es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque esa nueva empresa
que hoy en día están cobrando unos recursos porque los invirtieron en un momento previo, en un proceso electoral, mañana va a estar entregando avales en todo el país. Y a propósito de eso, digamos, no quiero salirme del tema, pero eso es la muestra de lo que puede pasar en un escenario donde nuestro país tenga por constitución unas listas cerradas para los cargos de corporaciones públicas. Si eso está pasando ahorita con una persona que fue su fórmula vicepresidencial y que fue un aliado estratégico en un proceso electoral, imagínense lo que puede pasar en nuestro país cuando todas las corporaciones públicas obedezcan a los intereses de un propietario de un partido. Eso sería supremamente grave para nuestra democracia. Entonces yo sí creo que este tema de lo que está pasando con Marelén Castillo y Rodolfo Hernández es un tema que hay que prestarle mucha atención, y reitero lo que habíamos comentado en debates anteriores. El estatuto de oposición o las curules del estatuto de oposición hay que reglamentarlas. Yo le prometo que hacemos ese debate y que volvemos a hablar aquí de los partidos políticos, de lo que está pasando con la reforma política y en general al código electoral. Pero antes de cerrar, porque se nos está acabando el tiempo esta noche 2 horas de programa, Camila. Sí, hoy tenemos que debatir a fondo lo que pasa con Francia Márquez, y quiero hacerle a los dos la pregunta final. Arranco con usted, Ferman. Francia Márquez, con el panorama que tenemos en estos 2 meses de gobierno, ¿resistirá en la vicepresidencia? ¿Será la vicepresidenta de Colombia a los 4 años? Atrévase a especular. ¿Usted qué cree? Yo creo que ella sí tiene que asumir el cargo durante todo el periodo constitucional, porque ella simboliza la llegada de clases marginales, clases sociales marginadas al poder político en nuestro país. Ella representa una nueva orientación política en Colombia, una nueva forma de ejercer la política, de llegar a los cargos de poder, y es muy importante que ella lo sostenga. Me parece que no podemos decir que es que Francia no ha hecho nada o que el gobierno la está discriminando solamente por 2 meses en los que, pues digamos, no ha tenido mayor protagonismo. Hay unas acciones que se están esperando, que están asociadas a la creación de un nuevo ministerio, pero yo sí creo que más allá de lo que pueda pasar, es importante que ella se mantenga allí presente, porque además es una mujer que representa a muchas mujeres diversas de Colombia. Usted le apuesta al sí, y usted, Andrés. ¿Francia Márquez se queda 4 años como vicepresidenta? Yo sí creo, y es muy posible que pueda llegar a ser presidenta, ¿no? Hay aires de enfermedad en el gobierno, hay sentimientos de ese tipo que pueden acercarla a ser una presidenta por la ley. Ahora bien, ¿qué irá a pasar? ¿Cuánto tiempo podrá aguantar ella en estas situaciones? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Será que se va a optar por un cargo público de elección popular en el Valle? Por ejemplo. Ella tiene abiertas muchísimas puertas porque es una fuerza política hoy. Como lo decía Ferman, representa, digamos que a un sector bastante vulnerable, todo lo que tiene que ver con la Amazonía, el Pacífico colombiano, que fueron los que le pusieron al final la victoria a Petro. Lo dirá Ferman, Andrés, Marcela, el tiempo. Lo que pasa pero con a la este cuento le falta un vicepresidenta. pedazo en todo caso a la relación del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Pues ella dice en la entrevista que dio esta semana que está terminando en RTBC que no hay ninguna novedad, que son especulaciones, que lo que pasa es que ella quiere hacer el trabajo es con las comunidades, y a la gente hay que creerle, es y lo ella que dice la vicepresidenta. Como dice Ferman, ella es una mujer muy valiosa que simboliza mucho, y que pues ojalá que le vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Recuerde, usted también puede opinar de el papel de Francia Márquez en el gobierno. Hemos llegado así al final del Andén este viernes. En Twitter nos seguimos leyendo con numeral El Andén. Señores, gracias, que volvamos a debatir, que se vuelvan a subir al Andén. Marcela, nos escuchamos, nos vemos, nos conectamos la próxima semana. Esto es El Andén. Blue, la alternativa.